hay cosas que a veces nosotros invisibles que no las podemos ver, las bendiciones, el poder, el consuelo, que son producto de las oraciones intercesoras que nosotros estamos realizando y que un día vamos a llegar al cielo. Yo ayer le mandaba un mensaje al pastor y yo le decía, pastor, va a ver que en su ministerio y en sus iglesias usted va a ver el resultado de estas actividades que vienen haciendo, que ya se ven los resultados y aún más bendiciones van a venir. Así que yo los vuelvo a felicitar, los vuelvo a desafiar, los vuelvo a animar. Todo lo que cuesta merece o vale la pena hacer un sacrificio y lo eterno vale la pena. Uno se levanta para el trabajo temprano, hace sacrificios, cuanto más para ganar la vida eterna. Así es que sigan intercediendo, sigan orando. Hay gente que sufre, hay gente que está a punto de irse de la iglesia, hay gente que los demonios y Satanás los tienen acosadísimos y tentados y a través de la oración hacemos cercos protectores, se mueven espíritus y ángeles ministradores. Así que hermanos, vamos adelante con eso, uniéndonos como iglesia y clamando al Señor. Bienvenidos una vez más a todos. Hay otros tal vez que se seguirán sumando, algunos amigos, hermanos de acá Argentina, capaz que se suman cerca de esta hora, de 7:30. Bueno, ayer tuvimos un tema. ¿Recuerdan ustedes? Hablábamos de cuando el pueblo de Israel, voy a controlar también la hora, ¿no? Justo y media estamos. Cuando el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida y Moisés se despide de ellos, la gran encomendación que Moisés le da es que guarden los mandamientos del Señor. Y si ustedes se fijan, a lo largo de la Biblia, el llamado de los profetas, de los apóstoles, es que seamos fieles en obedecer los mandamientos del Señor. Ahora, ¿por qué esto, no? Y ahí decíamos que iban a haber bendiciones y también maldiciones cuando nosotros desobedecemos al Señor. Bueno, saben ustedes que nosotros hoy decíamos que hoy íbamos a estudiar cómo podemos guardar esa ley, porque leíamos uno de los versículos de Josué, que Josué le dice, elijan a quién van a servir, si a Dios o a los dioses paganos, y el pueblo dice, vamos a servir a Dios. Y Josué le responde, no lo van a poder servir, porque Dios es recto, porque Dios es celoso, es íntegro, y ustedes con el corazón malvado que tienen, no lo van a poder servir. Y nosotros estamos envueltos en una batalla tremenda, donde dos fuerzas han chocado, ¿no? En realidad una vino al choque de la otra, que es la fuerza del mal queriendo derribar al gobierno de Dios, a darle un golpe a Dios. El diablo lo que quiere es que lo adoren a él. El problema de la batalla en la cual estamos envueltos nosotros es por adoración. El diablo tiene envidia de Dios, celo de Dios, quiere ser igual a Dios y se molesta cuando nosotros reconocemos a Dios como Dios, cuando le damos la adoración que Dios se merece porque Él la quiere para Él. Entonces, en esa batalla, el diablo tiene una ventaja, por así decirlo, contra Dios. Es que el diablo puede mentir y Dios no. Y el diablo usa el engaño, la astucia y la mentira para confundirnos y sobre todas las cosas para desacreditar a Dios. ¿Por qué? Porque el diablo dice, adórenme a mí. Pero miren, si nosotros decimos, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amante, Dios es recto, ¿para qué queremos otro Dios? Si Dios es bueno, tiene todas las cosas. Entonces el diablo dice, no, 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 vamos a cambiar de Dios porque el Dios que tenemos es malo, es tirano, es cruel, es injusto y es egoísta, quiere que solo lo adoren a Él y para eso nos ha creado, solo para que vivamos, solo para rendirle tributo y gloria. Es un ser con un ego enorme. Entonces, lo que el diablo hace para arrancarle la adoración a Dios es desacreditar el carácter de Dios. Es decir, Dios no es como dice que es. Dios no es todo amor, Dios no es todo bondad, Dios no es todo justicia. Y entonces empieza a desacreditar el carácter de Dios y las leyes que Dios ha dado. Y empieza a decir, las leyes que Dios da son injustas, no son buenas, son incorrectas, son tiranas. Nos obliga a Dios a guardar algo que no nos da fuerzas para cumplirlo. Y yo quiero, aparte de este breve comentario, introducirme con unas citas que están en el libro de Patriarcas y Profetas y algunas en el Deseo de toda la gente. Y escuchen qué tremendo. Cuando se origina la batalla en el cielo de parte de Satanás hacia Dios, dice así, miren, la discordia
que su proceder había causado en el cielo, Satanás la atribuía al gobierno de Dios. ¿Escucharon esto? La discordia que su proceder había causado en el cielo, Satanás decía que era culpa de quién, de Dios y de su gobierno. Y decía, todo lo malo, decía, era resultado de la administración divina. Alegaba que su propósito era mejorar los estatutos de Jehová. Empezó a haber división y descontento en el cielo y entonces Satanás decía, ¿se fijan? Es porque Dios nos está gobernando mal. Si Dios no tuviera esas leyes que tiene, todos estaríamos contentos, amigos entre todos y no habría esta división. Escuchen todavía otra cosa. Satanás comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que, aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Después dice, mientras aseveraba tener perfecta lealtad hacia Dios, insistía en que era necesario que se hicieran cambios en el orden y las leyes del cielo para asegurar la estabilidad del gobierno divino. Fíjense a dónde empezaba a atacar el diablo, a la ley de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque la ley refleja el carácter de Dios. Si vos sos justo y vos sos bueno, vas a hacer leyes buenas y justas. Pero si tus leyes son malas e injustas, quiere decir que vos sos malo e injusto. Entonces, el diablo decía, las leyes de Dios son malas. Y en el fondo estaba diciendo, porque Dios es malo, porque Dios es injusto. Y Dios, dice la Biblia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que es perfecto no necesita cambio, porque está perfecto. Entonces, Dios es perfecto y la ley es un reflejo del carácter y los pensamientos de Dios. A veces en los seres humanos, en los países, se reestudia el cambiar una ley porque ya no aplica para este tiempo, porque se vio que ahora había discriminación en alguna ley y se mejoró. Pero las leyes de Dios no pueden mejorarse porque son perfectas, parten de un Dios que es perfecto. Si tuvieran que cambiarse, si tuvieran que mejorarse, significa que en Dios hay defecto y hay errores. Ahora dice así otra cosa. Eh, Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios, escuchen esto qué tremendo, no podía ser obedecida. Cuando ya se traslada acá a la tierra, Satanás dice, no puede obedecer, ningún hombre puede obedecer la ley de Dios. Escuchen esto, cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, Satanás se regocijaba. Le encanta cuando nosotros desobedecemos a la ley de Dios. Él se burla de Dios. Se alegra ver que los hombres pisotean los mandamientos de Dios. Declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida. Fíjense, y escuchen esta otra cita. Cuando Dios creó al hombre, el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. No era depravado, no tenía un montón de desviaciones en su mente y en su ser, que ahora vemos nosotros que se hacen tantas cosas horribles. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros y sus designios santos. Todo el impulso que tenían no era para lo malo. Escuchen esto, pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó al amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal y fue hecho cautivo de Satanás. Miren qué tremendo, ¿no? Una vez que el hombre peca, si ustedes empiezan a ver, inmediatamente Adán y Eva se echan la culpa el uno al otro. Y luego tienen hijos y un hijo más asesina al otro. Y empezamos a ver el largo historial humano y nos damos cuenta que es horrible. Y no hay un solo ser humano que haya guardado desde su nacimiento hasta la muerte la ley completamente. Y entonces el diablo dice, ¿vieron? Nadie la puede guardar. Todos los hombres la pisotean. Aún Moisés con toda su santidad cuando muere y Jesús viene a resucitarlo, Miguel que dice la Biblia en Judas, Satanás dice, no lo podés resucitar porque él cometió un pecado. Así que no tiene derecho a entrar al cielo porque el que peca tiene que morir, eso dice tu ley.
Así que el diablo decía, el hombre no puede guardar la ley de Dios. Y fíjense que tristemente uno ve que uno tras otro siempre cometieron algún error. Y entonces nosotros decimos, en realidad no se puede. Si no se puede, ¿para qué Dios nos dio una ley que no la vamos a poder guardar? ¿Cuál es el propósito? Bueno, vamos a ir al libro de Romanos y hay una tremenda historia ahí, o sea, un tremendo legado que nos dejó el apóstol Pablo, escrito el capítulo 7, donde Pablo habla acerca de la ley y algunos discuten, ¿cuándo escribió esto Pablo? ¿Antes de convertirse, después de convertirse? ¿O no lo habla de él, sino usa un ejemplo de lo que le pasa al hombre? Pero no vamos a entrar ahora en esa discusión. Vamos a ir a Romanos 7, donde Pablo habla acerca de la ley y del pecado que mora en el ser humano. Y entonces vamos a ver cómo podemos hacer nosotros para poder guardar la ley si tenemos un pecado en nuestro ser. En el versículo 12, Pablo dice que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Bueno, como nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada y es verdadera, este versículo es contundente para dejarnos bien en claro que en la ley de Dios no hay error, no hay mancha, no hay injusticia, sino que es santo, es justo y es bueno el mandamiento de Dios. Ahora el versículo 13 juega ahí un asunto medio filosófico de parte de Pablo, porque él dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Por qué? O sea, el mandamiento es bueno, pero cuando dice no matarás, la paga del pecado o de la violación de la ley es la muerte. Entonces Pablo dice, pero si la ley es buena, entonces al final vino a darme muerte, porque si yo la violo me matan. Entonces dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. El que te produce la muerte no es la ley, sino el pecado que te hace violar esa ley. Ahora, si nosotros pecáramos y no hay dolor y no hay muerte y no hay sufrimiento, entonces el pecado no produce nada malo. Entonces Pablo dice, pero para que el pecado, para que veamos lo horrendo que es el pecado trajo muerte. ¿Por medio de qué? Se revela de la desobediencia de la ley. No sé si me estoy haciendo claro, ¿no? Bueno, la última parte de ese versículo, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Después que el pecado nos ha traído dolor, ahora vemos que no robar o no matar realmente hay que guardarlo, porque si yo lo violo, me destruye la vida, ¿sí? Si cometo un adulterio, destruye un hogar. Si yo mato a una persona, destruye una familia y me queda un cargo de conciencia. Ahora sé que el mandamiento es bueno, porque cuando yo lo violo, trae dolor. Ahora empieza lo más interesante, lo que queremos discutir. Él dice así el 14, porque sabemos que la ley, ¿cómo es? Dice, la ley, ¿cómo es? Es espiritual. Hay una ley que viene de parte de Dios. Pero esta frasecita es la principal. La ley, tenemos que entender, es espiritual. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué nosotros no la podemos guardar? Porque nosotros somos como carnales, vendidos al pecado. Entonces es imposible que un hombre carnal pueda guardar una ley espiritual. Tendríamos que ser nosotros espirituales para guardar una ley espiritual o carnales para guardar una ley carnal. Pero el gran problema que tenemos es que no coincidimos. Nosotros somos carnales y Pablo explica qué es lo que hace un hombre carnal o cómo vive la ley el hombre carnal. Él dice, porque yo soy carnal, lo que hago, dice el versículo 15, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, cuando Dios creó al hombre, le había puesto una naturaleza espiritual, pero esa naturaleza espiritual ha venido muriendo por el alimento de la naturaleza espiritual, pero todavía hay vestigios de ella. Y Pablo dice, yo no entiendo lo que hago. ¿Y han escuchado a personas que dicen así, o ustedes mismos? Porque dice, yo lo que hago, lo aborrezco. Han escuchado personas que dicen, es que yo no sé cómo pude haber hecho eso, odio haber hecho eso. ¿Cómo pude haber hecho eso? Me da asco haber hecho esa situación, haber vivido ese pecado. No entiendo cómo lo pude haber hecho. Un padre, por ejemplo, le pega a su hijo violentamente y después queda deprimido o golpea a su mujer, o un hombre viene y le mete puñalada a una mujer y después dice, ¿cómo hice esto? Qué monstruoso, producto de la ira que no la pudo controlar, ¿no? Y Pablo dice, no entiendo lo que yo hago, porque lo que yo estoy haciendo no es lo que yo quiero, sino lo que odio, lo que aborrezco, lo que no me gusta.
Y eso pasa cuando nosotros sabemos cuál es la ley de Dios y violamos y nos quedamos frustrados y decimos, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué engañé? ¿Por qué robé? ¿Por qué mentí? ¿Por qué adulteré? ¿Por qué estoy manchando mi vida? Y entonces él dice, versículo 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque yo hago lo que quiero, pero cuando hago lo que quiero me quedo frustrado. Entonces yo me doy cuenta que si hubiera hecho lo que la ley dice, estaría feliz. Entonces veo que la ley es buena. Porque dígame, ¿quién queda triste y frustrado por haber amado a su semejante sin robarle? ¿Quién queda triste porque no se metió a una casa a robar? ¿Quién queda triste porque no mató? ¿Quién queda triste porque honró a sus padres? ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros obedecemos la ley de Dios, hay alegría en nuestra mente, en nuestra conciencia, quedamos en paz. Pero cuando la desobedecemos, quedamos mal. Entonces eso dice a nuestra mente, la ley tiene que ser buena, porque si no yo no me sentiría mal al desobedecerla. Sigue todavía diciendo algo el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino qué cosa, el pecado que mora en mí. Y acá es importante, ¿vieron ese texto que yo les dije? Que cuando el hombre pecó, su naturaleza quedó pervertida y ya fue cautivo de Satanás y no tiene fuerza para guardar la ley. Entonces hay un pecado que mora en nosotros. Lascivia, ira, contiendas, enojos, herejías, todos esos frutos de la carne parece que están enraizados en nosotros. Han escuchado un dicho a veces, por ejemplo, uso de ejemplo esto que dice, es que me saltó el indio. Cuando uno se enoja, lo han escuchado, ¿no? Es que ya le di, pero una trompada en la cara porque me saltó el indio. Bueno, ese es el pecado que está en nosotros, que salta en un momento de ira, la codicia, la lujuria, están arraizados en nosotros y parece que nos fluyen. Otra cosa dice así, ¿no? Yo sé que en mí, sino el pecado que mora en mí, el 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Miren qué tremendo. Que yo quiero, dice él con la mente. Y Elena de White dice que no basta tener buenos propósitos, hay que vivir la vida en rectitud, pero él dice, el querer el bien está en mí, mi mente quisiera ser cristiana. ¿Cuántos hombres dicen, yo quisiera ser un buen hombre? ¿Y cuántas mujeres quisiera ser una buena cristiana? Pero al final nos desilusionamos y vemos que nuestra vida es una miseria de suciedades y de trapos de inmundicia. Entonces dice, yo quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer porque el pecado está en mí, ¿no? En mi carne lo único que hay es tendencia hacia el mal. Y es importante que reconozcamos esto. Este hombre que vive en mí no puede hacer nada bueno. Después que entró el pecado, no hay nada bueno en el ser humano. Y seamos honestos y sinceros, yo le voy a decir, no podemos guardar la ley de Dios. No podemos hacerlo porque estamos cubiertos de pecado, lo tenemos enraizado en lo más profundo de nuestros genes. Sigue diciendo otra cosa, ¿no? El 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Qué tremendo y terrible es esto. Pablo lo dice, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero cuidar a mi familia, quiero ser fiel a mi esposa, quiero ser un buen ciudadano, pero al final termino siendo, perdón la palabra, una porquería de persona, porque soy infiel a mi mujer, le hablo y le grito a la gente, a mis hijos también nunca les doy tiempo, los insulto, desprecio, y lo que hago es una porquería de vida. Y dice, ¿y qué hago? Dice, ¿no? No, porque el bien que quiero no hago, sino que termino haciendo el mal que yo no quisiera hacer. ¿Les pasa a ustedes? ¿Lo hemos vivido? Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros sí. El 20 dice, sí, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice, está enraizado en mí. Ahora vamos al 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Escuchen esto. Pablo llega a la conclusión que hay una ley que dice, el pecado mora en mí. Tú eres pecador, como el otro día compartía con unos amigos que una vez un hombre le preguntaba a un pastor y decía, pastor, ¿qué debo hacer para no perderme? Y entonces el pastor le dijo, no, 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 perdón hermano, usted, déjeme decirle algo, usted ya está perdido, no necesita hacer nada porque usted ya está perdido, lo que tiene que hacer es algo para salvarse, aceptar a Jesucristo, ¿no? Entonces Pablo dice acá, en el versículo 20, sí, en el 20 dice, el pecado mora en mí. Nosotros ya estamos condenados y ensuciados con el pecado. El 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios.
pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva, como dice, cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miren esto, ¿no? ¿Cuál es el hombre interior? Ese hombre espiritual que un día Dios puso en nosotros. Ese hombre que quisiera ser bueno, que quiere parecerse a Jesucristo, que quisiera vivir la vida en rectitud. Y él dice, hay dos seres que están habitando en mí. Un hombre que quiere hacer el bien, pero hay otro que me impulsa a hacer el mal. Y parece que a ese yo no lo puedo dominar, es como una bestia feroz que se levanta y que me lleva a hacer el mal. Hallo esta terrible ley, ¿no? El pecado me lleva cautivo, dice, la ley del pecado me lleva cautivo. ¿Y qué es cautivo? Te encadena, te ata y te arrastra. Y saben que hay personas que vivimos a veces así con el pecado. Es como una pasión enfurecida que nos domina y que no podemos controlarla y que terminamos diciendo, ¿por qué lo hice? Hay gente que ni quiere orar para no dejar de hacer un pecado porque es tan apasionante, tan lujurioso, tan fuerte que no lo puede dejar de hacer. Entonces ahora voy a controlar algo el tiempo. Me quedan 10 minutos para ir a la parte final, que es lo más rico. Entonces, miren, Pablo, que es un cristiano sincero, termina diciendo en el 24, miserable de mí. ¿Saben qué? Cuánto dolor produce querer ser fiel a Jesús y ser un hipócrita, un pecador, que digo que soy cristiano y vivo la vida horrible ofendiendo a Dios. Y yo les quiero decir, hermanos, miren, no podemos vivir un cristianismo así. Basta, no podemos nosotros ir a la iglesia y vivir una doble vida. El sábado me pongo el traje de cristiano y durante la semana escucho chistes vulgares, veo imágenes obscenas, hombres o mujeres semidesnudos, música incorrecta, como cualquier cosa, me visto como se me antoja. No puedo ser así porque ¿saben qué? Eso es una miseria. Vivir queriendo ser cristiano y a la vez como un mundano. No se puede vivir así porque no se puede servir a dos señores. Y si tú eres sincero, no vas a estar feliz viviendo así. Si eres sincero con Dios, te va a doler el pecado. Y está bien que te sientas miserable cada vez que es pecado, que te sientas en el polvo, que te sientas en el piso cuando desobedeces al Señor. Así debería ser nuestra vida, que el pecado sea como una daga que atraviese mi corazón y me deje sangrante y me duele en lo más profundo de mi ser. ¿Por qué decepcioné a Dios? ¿Por qué le di una oportunidad al diablo que se burle en la cara de Jesús? ¿Por qué tiré al piso el sacrificio de Cristo? ¿Por qué yo me enredo y me revuelco en el lodo maldito del pecado? Siéntete miserable. Y yo quisiera esta mañana, si hay alguien que está viviendo un pecado acariciado, que entra a esta sala, pero está viviendo una doble vida, tiene una acción incorrecta, que el Espíritu de Dios lo atraviese y lo haga sentir miserable. Miserable porque no eres fiel a Dios, miserable porque traicionas tu vida, tus principios, miserable porque traicionas a tu iglesia, a tu familia, a todo tu ser, miserable porque tiras por tierra el sacrificio de Cristo. No podemos vivir así. Y Pablo dice, miserable de mí, le duele, qué horrible que soy. Y entonces él dice, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Porque yo nací siendo pecador. Saben que yo a veces le he dicho, Señor, yo ya no quiero pecar. Toma mi voluntad, por favor, convertime. Ya ni me quiero mandar yo solo. Ya anula mi voluntad y vive tú en mí. Pero no se puede. Hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Y Pablo dice, ¿quién me libra de este cuerpo? ¿Cómo me deshago de esta carne maldita que quiere hacer cosas malas? Quisiera agarrar mi cuerpo carnal y matarlo a espadazo hasta que no resucite nunca más, porque me ha llenado de dolor todo lo malo que he hecho. Él dice, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? ¿Saben de dónde saca esta expresión Pablo? En la antigüedad los romanos inventaron, dicen que los romanos eran especialistas en inventar métodos de tortura. Alguien dijo que la crucifixión era un método de tortura digno de ser inventado por los demonios, por el dolor terrible que entrañaba al crucificado. Y esa fue la muerte que tuvo nuestro Señor. Pero había otra condena que ellos hacían. Cuando vos habías matado a un hombre, y el hombre era inocente, a un hombre bueno, y vos eras culpable de homicidio, agarraban a ese cuerpo muerto y te lo ataban a ti, hasta que ese cuerpo muerto se fuera pudriendo, explotando, engusanando, dañando, llenando de hedor, y toda esa podredumbre te fuera llevando a ti, a tu propio cuerpo, y te matara de una infección. Entonces Pablo siente que este cuerpo maldito que quiere hacer el pecado es como un cuerpo que lo tenemos atado, que se está pudriendo y que está dañando nuestra vida espiritual. Y él dice, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? ¿Cómo hago yo para deshacerme? Porque todos pecamos.
¿Y cómo hacemos? Porque la ley no puede haber sido dada para que la desobedezcamos, hermano. Y si no se puede guardar, entonces el diablo tiene razón y Dios es injusto. Pero entonces acá viene la respuesta. Y él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y ahí está la clave. Hermanos míos, la ley nosotros la podemos y la debemos guardar porque fue hecha para guardarla. Porque no guardarla es vivir en injusticia, vivir en deslealtad a Dios y dándole gloria a Satanás. Pero se puede y hay un camino. Por Jesucristo se puede hacer. Y él dice, así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. No significa que vas a quedarte sirviendo al pecado. Quiere decir que si te atreves a vivir en la carne, vas a ser esclavo del pecado. Así que por eso no podemos habitar en la mente carnal, en el ser carnal en nosotros. Quiero leerles una cita más del Espíritu de Profecía y después las citas que continúan, que son la respuesta a esta parte de Pablo en el capítulo 8. Escuchen este pasaje del deseado de toda la gente. La ley requiere justicia y una vida justa, un carácter perfecto, y esto no lo tenía el hombre para darlo. Escuchen, no puede satisfacer los requerimientos de la ley santa de Dios, pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Un don gratuito. Después dice, su vida reemplaza la vida de los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo imparte a los hombres los atributos de Dios. Edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Qué tremendo este texto. El hombre no puede guardar la ley de Dios, pero Cristo vino y vivió una vida perfecta. Y hay un texto maravilloso del Espíritu de Profecía que dice así, el hombre, Cristo fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados para que nosotros seamos tratados como Él merece ser tratado. Intercambiamos, él probó el golpe, el dolor, el castigo, y para que nosotros tengamos la honra, la gloria que Él se merecía. Él por amor lo intercambia. Y Él dice, Él le ofrece sus atributos al hombre. Y Él ofrece edificar en el hombre el carácter divino. Y acá dice que es por la fe. Hermanos míos, nosotros lo que tenemos que hacer es ejercer fe en el poder de Jesucristo y su gracia. Si Jesús no tuviera poder para transformar nuestra vida, entonces Dios es mentiroso y no es poderoso realmente, y Satanás es más fuerte que Él y Él triunfa y Él es el único que nos puede hacer pecar y que nuestra vida no cambie. Y eso es mentira. Eso es imposible, porque Jesús es más poderoso que Satanás, ya lo venció, y cuando nosotros vivimos una vida inconversa de repetición del pecado, estamos diciendo y atestiguando con nuestra vida que Satanás es más poderoso, que Satanás se sale con la suya y que él gana, y le damos lugar a que se burle de Dios. Pero cuando nosotros luchamos y entregamos nuestro cuerpo mortal a Jesucristo y vivimos una vida de rectitud y no somos hipócritas ni mentirosos, sino que vivimos en lealtad al Señor, estamos dando gloria a Jesucristo y demostrando que hay poder en Jesucristo para transformar una vida. Hay gente que a veces dice, yo no puedo dejar un cigarrillo. ¿Cómo puede ser? No hay poder en Cristo para hacer eso. Lo que hay es falta de voluntad para entregarle nuestro corazón, para pedirle, Señor, no quiero seguir consumiendo esta porquería y este hábito. Y cuando viene la tentación, no queremos orar, porque si oramos, ¿con qué cara le vemos a Dios? Oro, el Señor, que no fume, y después termino de orar en nombre de Jesús, amén, y saco el cigarrillo y me lo fumo. Entonces, somos tan hipócritas que y tan dados al mal que nos gusta tanto el pecado que no nos atrevemos a hacer una oración en el momento de la tentación. Porque yo les digo, todos podemos ser tentados, pero si le dijéramos, Señor, yo quiero ser fiel a ti, el poder de Jesucristo vendría a nuestra vida. Y otra cosa, las tentaciones muchas veces vienen porque nosotros las vivimos alimentando. ¿Cómo no voy a estar lujurioso si vivo viendo mujeres semidesnudas en la televisión, en los diarios, en internet? Pero si yo vivo leyendo la Biblia, meditando en la palabra de Dios, hablando de Jesucristo, eso no va a venir a mi mente. ¿Se dan cuenta?
En Jesucristo hay poder para cambiar mi vida. Él puede transformar. Por eso Pablo decía, yo cada día muero. Y decía otra cosa, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Porque acá dice algo este texto. Dice, más, más que esto. Así que tienen remisión de pecados y su vida reemplaza la vida de los hombres. Es decir, ya no va a vivir Enrique. No puede vivir Enrique, no puede vivir Miguel. Porque ¿qué hay en Enrique? ¿Qué hay en Miguel? ¿Qué hay en Marvin? Hay algo bueno en nosotros, no hay nada bueno. Si vivimos nosotros, va a haber porquería, miseria, dolor, inmundicia. Pero cuando vive Cristo hay rectitud, hay justicia, hay amor. ¿Y saben cómo Cristo vive en nosotros? Bueno, les leo ahora el capítulo 8 y me acerco al final. Ya me queda casi un minuto para que terminemos. Me voy a tomar 3 o 4 más. El capítulo 8 dice, de Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él dice, miserable de mí, el pecado está en mí, pero después Pablo da la respuesta y dice, pero si estás en Cristo, ya no hay condenación. Esto es quienes, los que andan no conforme a la carne, sino conforme a qué, al Espíritu. Y si ustedes se fijan, Espíritu está con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El único que te puede librar es Cristo, por medio de quién, del Espíritu Santo que viene a nuestra vida y forme el carácter y la imagen de Cristo en nuestra vida. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Pleitos, celos, iras, contiendas, adulterios, lascivias, engaños, herejías. Pero los frutos del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, amor, mansedumbre, dominio propio. ¿Quién lo forma? Jesucristo por medio del Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. Y ya no hay esos frutos horribles que yo los heredé o los cultivé, sino ahora el Espíritu Santo obra una nueva persona en mí. Fíjese el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y yo les quiero decir, hermanos, si ustedes dicen ser cristianos, vivan como tales. O son cristianos o son mundanos. Tomen una sola decisión en su vida. No vivan hipócritamente manchando el nombre de Cristo y del cristianismo. Por eso después un montón de gente no quiere ser cristiana, porque veo que nuestra boca habla una cosa y nuestras acciones otras. Si ustedes piensan en la carne, entonces váyanse de la iglesia, dejen a Cristo y no insulten su nombre. Si vivimos pensando en las cosas de la carne, ¿saben que ustedes creen que vivimos pensando en la carne y después va a haber en nosotros gozo, paz, paciencia, benignidad y voy a ir a la iglesia lleno de amor? No, lo que va a haber es un demonio formado en tu vida por estar pensando en las cosas de la carne. Pero después dice, pero las cosas de los que son del Espíritu, piensan en qué cosas, en las cosas del Espíritu. Esto que estamos haciendo es una cosa del Espíritu, reunirnos para orar, para hablar de Cristo. Vas a memorizando en tu vida el día de hoy un texto bíblico. Lleva un canto en tu corazón. Háblale a la gente de Jesús. Piensa en el cielo. Desea que la tierra se termine. No añores tener un mejor auto, una mejor casa. No piense que tu vida va a durar para siempre acá. Añora irte al cielo. Añora que Jesús ya vuelva. Añora que le ponga el pie final a Satanás en la cabeza. Cuando piensas en las cosas del Espíritu, vas a vivir en el Espíritu. ¿Qué sigue diciendo? Porque el ocuparse de la carne, ¿qué cosa es? Es muerte. Yo te voy a decir, el camino que vamos a cosechar cuando pensemos en la carne, va a ser dolor, lágrimas, tristeza, angustia y finalmente la muerte. Para vos y tal vez hasta para tus hijos, para tu familia y para mucha gente sobre la cual ejerciste influencia. No te ocupes de la carne porque te va a matar. Pero ¿qué dice? Pero el ocuparse de la vida, del espíritu, es qué cosa? Vida y paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú me haces descansar tranquilo. Mucha paz tienen los que aman tu palabra. El ocuparse de las cosas del espíritu deja mi conciencia en paz. Una crisis, sí hay crisis. Un problema, sí, pero yo estoy en paz con Dios y con mi familia y con los hombres. Y eso no se paga, eso no se compra, eso no se vende. Eso es lo mejor en la vida que puede existir. Sentirte en paz, en primer lugar, con Dios. ¿Sabe por qué, hermano mío? Mira, porque si vos estás en paz con Dios, vos te arrodillas con confianza, sintiendo y sabiendo que Dios te va a proteger. Y si ruge Satanás, vos sabés que tu vida está en las manos de Dios. Los hebreos le dijeron a Nabucodonosor, Dios nos puede librar del horno de fuego, pero aunque no nos libre, no nos vamos a arrodillar ante otro. Vas a tener paz.
Pase lo que pase, no vas a estar temblando, afligido, tomando una pastilla para dormir, para ver qué pasa en el futuro. Cuando piensas en las cosas del Espíritu, hay vida en tu vida y hay paz. Piensa en la carne y hay una vida miserable, dolorosa, angustiosa. La única manera de vivir en Cristo y obedeciendo su ley es andando en el Espíritu. Y con esto termino. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se puede guardar la ley de Dios? Si no la pudiéramos guardar, entonces Cristo fracasó. Entonces Cristo nunca venció a Satanás. Entonces Dios no tiene poder. Entonces Dios es mentiroso. Yo quiero hoy decirles, hermanos míos, tenemos que ir avanzando en el camino de santidad y de rectitud y de entrega al Señor. En primer lugar, mi llamado es abandonar los pecados acariciados, los que ya el Espíritu Santo te ha mostrado que son malos y que los venís haciendo una y otra vez. Tenés que dejarlos de hacer. No podés saber que el Espíritu de Dios te habló y vos lo estás entristeciendo. Se puede vencer y por la gracia de Cristo, en esta mañana este mensaje tiene que ser una amonestación para tu vida para que cambies. Vamos a cerrar acá, vos te vas a arrodillar delante de Dios y si hay un pecado acariciado, se lo vas a entregar a Jesucristo en su nombre y en su poder. Y por la gracia de Cristo vas a intentar con toda la fuerza de tu corazón abandonarlo para siempre jamás y vivir una vida de rectitud. Se puede por la gracia y el poder de Jesucristo. El Espíritu Santo es poderoso para cambiar una vida miserable y deformada en una obra maravillosa de arte espiritualmente para la gloria de Dios. Que Dios los bendiga esta mañana. Que la ley de Dios que refleja su carácter sea exaltada, porque el mandamiento es santo, justo y bueno, porque Dios, que dio esa ley, es santo, justo, bueno y perfecto. Bendiciones para todos y que el Espíritu Santo nos llene de vida, de gozo y de paz en este día. Un abrazo grande y me despido orando. ¿Les parece? Gracias, Padre, por Jesucristo, porque no nos ha dejado siendo hombres miserables, que vivíamos envueltos en el pecado nauseabundo, sino que por su gracia, su poder y su amor nos ha libertado. Y por medio del Espíritu Santo las cadenas han sido rotas y hoy amamos y añoramos la santidad. Padre, yo quiero pedirte por todos los que han escuchado este mensaje, si hay una persona que está teniendo un pecado acariciado, una vida doble, una vida oculta, que te está defraudando, que está dándole lugar a Satanás para que se burle de ti. En esta mañana amonéstalo, repréndelo y llámalo a convertirse para que no se pierda. Dale la fuerza y el poder, ofrécele tu gracia y tu perdón. Y a los que estamos tratando de luchar, ayúdanos a ver nuestros propios errores, nuestros defectos, porque no hay nada bueno en nosotros. Permítenos entregarle todo nuestro ser sin reserva a Jesucristo. Queremos guardar tu ley desde lo más profundo de nuestro corazón porque es nuestra delicia y la amamos, porque te amamos a ti que eres recto. Bendícenos en este día, haz un cerco protector a nuestro alrededor y que Satanás no se acerque ni por un centímetro y nosotros no le demos ni el más mínimo lugar para que él pueda pisar en nuestro territorio. Bendice a cada hermano hoy, guárdalo al ir a trabajar, que tus ángeles lo acompañen y lo protejan y en todo sea la gracia de Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.